Cordial saludo, estimados estudiantes de la asignatura de costos y presupuestos. Sean todos bienvenidos el día de hoy a este nuevo video tutorial relacionado con los métodos de depreciación. Y el día de hoy vamos a hacer un ejemplo del método de línea recta, uno de los métodos de depreciación de uso frecuente que se utiliza en las empresas para valorar los activos, su uso y su desgaste. Pero lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer, digamos, de la forma manual y vamos a utilizar una fórmula financiera que trae el paquete de Microsoft Excel, que creo que les puede ser muy útiles al momento de, de trabajar con digamos, este programa, este software que tiene herramientas muy interesantes. Entonces, pues a priori nosotros podemos estar hablando de que la depreciación ha tomado pues mayor relevancia, no porque pues estemos haciendo este video como tal, sino que ya con la entrada de las normas internacionales de información financiera, pues se va haciendo necesario ir explorando que no solamente existe un solo método, existen varios métodos como tal para depreciar, dependiendo pues del uso, del desgaste de los activos. Entonces iremos haciendo una serie de videos, no solamente para explicar, digamos, pues la importancia de cada uno de los métodos, sino que vamos a hacer un ejemplo, pues directamente usando utilizando fórmulas financieras como tal. Entonces, muy bien, vamos a trabajar con una plantilla que ustedes ya deberían de tener pues, en el correo donde sea enviado el, el material como tal. Entonces, muy bien, aquí tenemos el ejemplo, lo vamos a hacer con el método de línea recta. Básicamente, pues como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el método de línea recta, pues simplemente supone que el activo se va a desgastar de igual forma durante toda su vida útil de uso. Es decir, de una forma constante o uniforme para efectos, digamos, contables. También podemos decir que la depreciación es asignarle un valor o un desgaste al uso de esos activos fijos. Entonces, muy bien, aquí tenemos, pues, digamos, el ejemplo como tal. Dice que la empresa RMGD compra un equipo de transporte para uso de la empresa. Y suena obvio, pues conocida, pero ¿usted por qué coloca para uso de la empresa? Porque si fuera para la venta, hay que tener en cuenta ahora con el tema de los impuestos. Entonces tenemos para el uso de la empresa, por valor de 20 millones de pesos, nos cobran IVA a la tarifa general, se pagan unos fletes por valor de 800.000 pesos, y pues otros gastos por 1.400.000 pesos, gastos pueden ser, no sé, los impuestos que tenga el vehículo, si hay que pagarle el SOA, todas esas cuestiones de índole legal. La empresa estima un valor residual del activo al finalizar su vida útil por valor de 1.000.000 de pesos. ¿Qué es un valor residual? Es un valor expresado en unidades monetarias, donde la empresa de pronto dice, bueno, llegando a este valor de 1.000.000 de pesos, con un ejemplo hipotético, es un valor que yo lo puedo vender para recuperar ya lo poco o nada que pueda quedar ese activo. Eso es un valor pues de residual o un valor de salvamento, bueno, como se explique en la terminología pues contable que estén usando. Y pues por lo cual vamos a calcular la depreciación por el método de línea recta y vamos a hacer una contabilización muy rápida que no nos va a quitar pues mayor tiempo de forma ilustrativa para que usted vea cómo se contabiliza. Muy bien, entonces aquí tenemos ya trasladado el ejemplo como tal, aquí pues tenía amarrada la hoja, amarrada pues con algunos datos, vamos a quitarlo para que pues vamos a hacerlo de cero. Entonces muy bien, aquí tenemos el equipo de transporte por valor de 20 millones de pesos, tenemos el valor del IVA
el valor del flete y los otros gastos. Entonces vamos a calcular el IVA. El IVA no es sino una multiplicación del valor que vamos a comprar por el 19%. Ahí lo he colocado en decimales. Entonces uno dice, vuelvo y lo repito, 20 millones, yo puedo digitar el número 19 multiplicado por el 19, le coloco pues el por ciento, me daría 3.800.000 pesos. Los fletes ya ustedes lo vieron en pantalla, que son de 800.000 pesos y otros gastos de 1.400.000 pesos. Entonces, como esto es un activo como tal, entonces un activo para uso de la empresa no lo vamos a vender, porque si eso fuera para la venta, entonces ya estaríamos hablando de un IVA descontable por compras. Pero como es un activo para uso de la empresa, entonces debemos sumarlo como mayor valor del activo, incluyendo los fletes, incluyendo los otros gastos, como ustedes lo están viendo ahí. Ya no solamente podemos tener en cuenta, la verdad es que el equipo de transporte me costó 20 millones y los otros valores no entrarían dentro de ese valor, pero ya dentro de la medición contable, todos esos valores, el IVA siempre lo ha estado, pero muchas veces los fletes uno no se los suma y otros gastos que implique ese activo al momento, pues, digamos, de su compra, de pronto de su instalación, deberán de sumarse a ese activo. Entonces ahí nos da un valor de 26 millones de pesos, como digamos, pues en la compra con los fletes y los otros gastos, pues teniendo en cuenta también el impuesto del IVA, que para nosotros pues será el 19%, ya usted lo ajustará de acuerdo a la tasa impositiva de su país. Entonces vamos a calcular ahora el valor neto, pues en este caso del equipo de transporte. Entonces restamos los 26 millones menos el millón de pesos, que es la cláusula, digamos, del valor de salvamento o el valor residual. Entonces tenemos un valor neto del equipo de transporte por valor de 25 millones de pesos. La vida útil en años, vamos a resaltarla. Recordemos que la tabla del método de depreciación de línea recta, porque eso es una tabla, eso no me lo he inventado yo. En el canal tenemos otro video donde hablamos de la depreciación desde el punto de vista, pues llamémoslo teórico. Dice que un equipo de transporte se deprecia en 5 años. Entonces, con esa base en años, porque vamos a traer en años, pues para que no nos va a quedar eso tan extenso, no nos va a quedar la explicación. Entonces vamos a calcular pues el valor, digamos, de la depreciación. Entonces vamos a colocar el valor a depreciar, o cuánto nos va la depreciación, que es igual al valor del activo menos el valor residual dividido la vida útil del activo. Entonces, el valor del activo son los 26 millones de pesos, el valor residual, 1 millón de pesos. Los 5 es la vida de la vida útil en años, que está aquí resaltado aquí en la parte izquierda, en amarillo, que son los 5 años. Entonces, pues aquí colocamos, vamos a hacer primero, pues, digamos, la restica. Los 26 millones menos el millón de pesos nos va a dar 25 millones de pesos, que es el valor neto del activo. Y con esto vamos a correr esto aquí para que nos queden los dos valores. Haremos la división. Vamos a marcar aquí la línea para que se vea un tanto mejor. Y efectivamente, entonces restamos los 25 millones sobre los 5 millones de pesos y nos daría una depreciación por año de 5 millones de pesos. Llamémoslo que esta es la forma, digamos, clásica para que usted lo haga a mano. De hecho, en el canal también tenemos otro video que usted de pronto ya lo ha trabajado. Entonces pues aquí vamos a hacer la tabla de forma manual. Entonces arrancamos con los 26 millones de pesos. ¿Por qué con los 26? Porque fue lo que costó el activo. Ese era el año cero de la compra, no tendremos ni depreciación anual ni depreciación acumulada. Y recuerde que al finalizar del periodo 5 tendremos que llegar al valor residual que estimamos que es
1.000.000 de pesos. Entonces aquí vamos a empezar, aquí armamos la tablita primero, los tiempos que están en años, en este caso pues son 5 años, el periodo 0 se supone que es el periodo de la compra, el valor del activo, es el valor expresado en unidades monetarias. La depreciación anual, pues en este caso va a ser el valor que le vamos a asignar a ese uso o desgaste de ese activo, y la depreciación acumulada. Claro, esos todos los valores que vamos hallando, bien sea mensual, trimestral, diario, debemos de irlo acumulando porque al finalizar del tiempo, es decir, en el año número 5, ya tendríamos que tener ese activo pues no prácticamente depreciado en su totalidad. Y el valor en libros, lo que va a quedar en dónde? En el balance general, en la cuenta del activo fijo, del activo no corriente, del activo inmovilizado, como ustedes tengan su terminología contable manejada. Entonces, muy bien, el valor en libros para el periodo 1, llamémoslo como un saldo inicial, va a ser de 26 millones de pesos. La depreciación anual, ¿cuál va a ser? Mire, 5 millones de pesos. La depreciación acumulada en el primer periodo, pues tiene que ser los mismos 5 millones de pesos. Entonces restamos el valor del activo menos la depreciación anual, nos va a dar el valor en libro, lo que nos va a quedar al finalizar el periodo del año 1. Repitámoslo, valor del activo menos depreciación anual, nos va a dar el valor en libros o saldo final de ese activo en el periodo 1, y ese saldo final del periodo 1 va a ser el inicial del segundo periodo. De ahí en adelante la misma repetición. ¿Por qué? Porque como estamos hablando del método de línea recta, mire que la depreciación va a ser lo mismo, 5 millones de pesos. ¿Dónde va a cambiar la depreciación acumulada? Porque ya no van a ser 5, sino 10 millones de pesos. Y entonces el valor en libros ya no va a ser de 21 millones de pesos, sino que le voy restando, ¿qué? 5 millones de pesos, y me va a quedar en el segundo periodo como, digamos, valor final del activo, 16 millones de pesos. En el tercer periodo ya no va a ser 21 millones, sino 16 millones el saldo, llamémoslo pues el saldo inicial del activo. Le vamos a restar o vamos a traer como depreciación anual lo que ya tenemos de los 5 millones de pesos, porque por eso se llama línea recta, un saldo fijo. Y la depreciación acumulada, entonces ya teníamos depreciados 10 millones, ahora ya van a ser 15. ¿Por qué? Porque le sumamos el valor, borremos la fórmula, entonces teníamos 10 millones de depreciación acumulada, y ahora le sumamos los 5 millones de la depreciación anual como tal para ese periodo, que sería para el periodo 3. Ahora muy bien, entonces a los 16 millones le restamos los 5 y ya me van a quedar 11 millones de pesos como saldo final en el periodo 3. Vuelvo al periodo 4 y hacemos aquí el procedimiento, volvemos a traer el mismo valor, mire que es la misma repetición, ya solamente que la depreciación acumulada no van a ser 15 millones, sino que le sumamos los otros 5 y ya vamos en 20 millones de pesos en el periodo 4. Restamos los 11 millones menos la depreciación anual, nos daría 11 millones menos 5, nos daría 6 millones de pesos. Ahora, el último periodo, como ustedes lo están viendo en pantalla, volvemos a repetir el mismo procedimiento una vez más. Ya le sumamos 20 millones más los 5 millones, nos daría 25 millones de pesos. Y nótese que el resto 6 millones menos 5 millones. Y aquí tenemos el valor que estábamos buscando. 1 millón de pesos de valor residual, como ustedes lo quieran, valor de salvamento, aquí está. Eso es de la forma manual. Bien, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer la misma tabla que tenemos, pues vamos a arrancar. Pero esta vamos a utilizar una fórmula en Excel. Entonces tenemos los 26 millones de pesos, arrancamos el valor en libros, va a ser lo mismo en el periodo 0, no hay ningún problema, y vamos a hacer en el periodo 1.
¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta formulita que ustedes están viendo acá en pantalla, vamos a resaltarla aquí otra vez con el color amarillo. Si queremos trabajar bajo el método de línea recta aplicado ya en Excel y no de la forma manual como ustedes me vieron hacerlo, entonces vamos a utilizar esta fórmula. S de saco, L de línea y N de nene. SLN. Es una palabra en inglés que para efectos de aquí el software de contabilidad, perdón, el software pues de Excel, haciendo una simulación de contabilidad, va a simular que es el método de línea recta. Entonces usted utilizando esta fórmula, tal cual con los argumentos que ustedes están viendo ahí, entonces usted digita, ahorita lo vamos a hacer, la palabra, sí, digamos la palabra SLN, abre el paréntesis, con unos argumentos como lo es costo, valor residual y la vida útil del activo. Usted puede hacer lo mismo que ustedes me dieron a hacer aquí paso a paso, lo pueden hacer con una fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula, vamos a buscarla aquí, la parte de fx. Entonces aquí me ha devuelto pues las cuestiones de las fórmulas. Tengo entendido que esto es una fórmula financiera, vamos a buscarla. Voy pasando por aquí, está ordenado alfabéticamente y efectivamente. Aquí está el término SLN y le vamos a aceptar. Entonces aquí está. Me lo puedo mover, sí. Vamos a colocarla por aquí para hacerla por primera vez para que usted la vea. Entonces el costo. El costo es el valor del activo. Entonces me vuelvo para la hojita. Tengo que incluir todo, los 26 millones de pesos. Ahí está. Valor residual, el valor que se estima, entonces que me va a quedar pues el activo después de su uso. 1.000.000 de pesos. Y voy marcando. Y la vida útil, vuelvo otra vez a la hoja de los datos. Y entonces ya le puedo dar a aceptar, miremos a ver si nos da. Y efectivamente ahí está. Los 5 millones de pesos que hicimos en esta fórmula manual nos lo acaba de hacer Excel de esta forma. Entonces, repitámoslo una vez más. Aquí lo voy a hacer ya directamente digitando las palabras, porque ustedes ya lo vieron hacer como tal. Igual ustedes saben que en Excel aquí le va marcando pues los argumentos. Entonces necesitamos un costo. Entonces, metámonos aquí en el costo, 26 millones de pesos. Ya sabemos que el valor residual va a ser de 1.000.000 de pesos. Y ya sabemos que la vida útil en años va a ser de 5 años. Ahí ya lo volvemos a tener. De aquí por acá podemos ir armando la tablita mucho más rápido. La depreciación anual, pues ya sabemos que son 5 millones de pesos. La acumulada para el primer periodo, pues va a ser la misma depreciación anual porque no traemos valores anteriores. Restamos 26 millones menos 5. Nos va dando los 21 millones de pesos en el periodo 1. Ya para el periodo 2, pues ya la depreciación acumulada no va a ser de 5 millones de pesos, sino que ya decimos 5 millones que teníamos, más los nuevos 5 millones de pesos, ya van a ser 10. Y aquí empezamos a hacer la resta de los 21 millones de pesos, que era el saldo que traíamos, que iniciamos el periodo, le restamos los 5 millones, ya nos da 16. Y entonces aquí volvemos a digitar otra vez la formulita. Volvamos otra vez a la hojita. Costo, valor residual y la vida útil. Entonces, uno aquí porque pues aquí uno lo puede, para demostrarle a usted que con esta fórmula ustedes lo pueden trabajar rápidamente. Entonces, mire que simplemente con los 3 argumentos que ustedes me han escuchado decir, costo, valor residual y la vida útil, aquí ya tenemos ya automatizado el tema. Yo perfectamente, de hecho uno aquí pues, en la medida en que uno va avanzando, pues ustedes saben que estas celdas se pueden ir fijando para poder hacer el trabajo mucho más rápido. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es sumar la depreciación acumulada, que ya no van a ser
15 millones. Y ya vamos en 20, voy a ir restando las celdas, 16 millones menos, 5 millones, ya no me quedan sino 11 millones en el año número 3 del activo. Ya el periodo 4, resto los 11 millones menos los 5 millones, ya me quedan 6 y por último repetimos otra vez la misma fórmula, SLN, y simplemente cogemos los 26 millones o el valor que usted esté estimando en este momento, el millón de pesos y el número de periodos, que en este caso pues para nosotros va a ser 5, y llegamos al último año, ya tendríamos 25 millones de pesos de depreciación acumulada, y efectivamente hemos llegado al mismo valor residual de 1 millón de pesos. Entonces note que usted lo puede hacer de dos formas, como usted sienta, pero ya usted automatizando con Microsoft Excel, pues esto le puede resultar mucho más sencillo. Por último, pues digamos como el bonus track, pues la depreciación, cómo se contabiliza. Entonces, primero pues la compra. Entonces, recuerde que el equipo de transporte es una 1540, que es un activo, entonces lo vamos a colocar por 26 millones de pesos. Para nuestro ejemplo, pues vamos a decir que es una cuenta por pagar, quedó fiado, pero digamos que usted sacó plata de su banco, entonces disminuye el banco, lo pagó en efectivo, disminuye el efectivo, fue al banco y pidió prestado la plata, entonces es una obligación financiera, como usted lo considera. Entonces ahí está la partida doble, un activo con un pasivo. ¿Cómo contabilizamos la depreciación? Pues aquí hay que tener cuidado con esto. Aquí he colocado una 51.60, una 5 es un gasto, pero lo he colocado costo-gasto por una sencilla razón, porque dependiendo de donde usted utilice el activo, se puede considerar un costo. Por ejemplo, si usted lo utiliza en fábrica, va a ser un costo indirecto de producción. Si lo utiliza en oficina, puede ser un gasto. Entonces, ahí queda abierta, digamos, no la discusión, sino dependiendo el uso que usted tenga del activo, así mismo tendrá que dar el tratamiento contable. Entonces ya sabemos que la depreciación pues, va a aumentar por el debe y la depreciación acumulada, que es la cuenta donde se lleva, pues va a ser los 5 millones de pesos, va a disminuir en el haber. Cuando yo aumento un costo, un gasto, por lo general disminuye, digamos, la parte derecha del balance, que está representado en qué? En la utilidad o pérdida del ejercicio. Y así en ese sentido, tengo que hacer la partida doble. Entonces, si está disminuyendo el lado derecho, tengo que mirar a ver qué está pasando en el lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, tienen que aparecer también los 5 millones de pesos restando el activo como tal. Entonces, con esta partecita de la contabilización como tal, hemos llegado a la finalización de este ejemplo. Pues es un ejemplo largo, pero es para que usted vea de las dos formas que usted tiene para trabajar. Mientras va familiarizándose con el tema de Microsoft Excel, ahí hemos mostrado las dos, digamos, caras desde el punto de vista del cálculo de la depreciación. Entonces esperamos de que este video tutorial les sea muy útil para ustedes en su proceso de aprendizaje. Por su amable atención, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.